Vamos a abrir nuestras Biblias a Primera de Samuel, el capítulo 18, el versículo 1 al 5. ¿Lo tenemos, hermanos? Muy bien, vamos a hacer lectura del capítulo 18. El día de hoy el mensaje va a estar básicamente centrado en el capítulo 18 al capítulo 20. Es una porción bastante amplia, pero tiene su coherencia, tiene su temática, y vamos, hermanos, el día de hoy en este momento a leer solamente el versículo 1 al versículo 5 para poner en perspectiva el mensaje de esta mañana. Dice Primera de Samuel, el capítulo 18, el versículo 1 al versículo 5 de la siguiente manera. Aconteció que cuando él hubo acabado de hablar con Saúl, el alma de Jonatán quedó ligada con la de David, y lo amó Jonatán como a sí mismo. Y Saúl le tomó aquel día y no lo dejó volver a casa de su padre. Hicieron pacto Jonatán y David porque él le amaba como a sí mismo. Jonatán se quitó el manto que llevaba y se lo dio a David, y otras ropas suyas, hasta su espada, su arco y su talabarte. Y salía David a donde quiera que Saúl le enviaba, y se portaba prudentemente. Y lo puso Saúl sobre gente de guerra, y era acepto a los ojos de todo el pueblo y a los ojos de los siervos de Saúl. Oremos al Señor. Amantísimo Padre, Señor, gracias te damos nuevamente por tu palabra. Te agradecemos, Señor, porque tu palabra tiene poder para sobreedificarnos. Señor, te damos todo honor y toda gloria, porque tu palabra, Señor, habla a nuestra vida. Señor, abrimos tu palabra y tu palabra no vuelve vacía. Te damos gracias, Padre bendito, y rogamos en el nombre de Jesús, de que tú puedas, Señor, enseñarnos a través de esta porción bíblica. Que tú puedas, Señor, obrar en lo íntimo de nuestro corazón y que nos haga ver las maravillas de esta porción bíblica. Que podamos, Señor, aprender de los malos ejemplos, pero también de los buenos ejemplos. Señor mío, obra en tu pueblo el día de hoy. Que este momento, Señor, en esta hora, no solamente nuestros niños y jóvenes, pero cada uno de nosotros podamos, Señor, venir a tu palabra con humildad, con mansedumbre, recibir tu palabra que tiene poder para sobreedificarnos. Señor, te amamos, te damos todo honor y toda gloria, tú eres digno. Te damos gracias en el nombre de Jesús y para tu gloria, Señor. Amén. Si usted se da cuenta, esta es una serie nuevamente sobre un hombre conforme al corazón de Dios. Aquí encontramos nosotros a David, un ejemplo digno de imitar. En medio de sus debilidades podemos nosotros aprender de David, pero encontramos también un contraste. Aquí encontramos nosotros que David se define, la prudencia de David se define en base, en el antecedente, en el background de la locura de Saúl. Aquí encontramos nosotros, y hemos venido observando desde el capítulo 13. Estamos en el capítulo 18. Esta es la sexta parte de un mensaje alrededor de la vida de David. Y hemos venido observando a David en el contraste de Saúl. Ahora, usted observa la lectura. Si usted lee el capítulo 18, el capítulo 18 es una continuación de lo sucedido en el capítulo 17, que tiene que ver con David tratando con el filisteo, con Goliat. Y encontramos nosotros en el capítulo 17, dice por ejemplo la escritura, que David mató a Goliat. Ninguno del pueblo de Israel, nadie de Israel, ni siquiera Saúl mismo, que era alto, el más grande de todo Israel, ni él mismo le hizo frente a Goliat. Pero David vino, y David vino con opulencia, con fervor, con tenacidad, con confianza delante del Señor. Dice: Jehová, que me ha librado de la garra de los leones, de la garra de los osos, Él también me librará de la mano de este filisteo. O sea que la confianza de David no era en sus habilidades. Aunque él había aprendido con osos y leones, su confianza estaba en Jehová, el Señor, que está en control de todo. Dice: Él me dará, dice, a este filisteo. Y entonces dice que Saúl le dijo: ve, que Jehová esté contigo. Y nosotros vemos, hermanos, básicamente en el capítulo 17,
cómo termina la historia, y aquí encontramos nosotros la victoria de David, y encontramos la victoria de David solamente para entrar en una situación increíblemente difícil. Ahora, hermanos, una pausa breve, una pausa breve. Hermanos, aquí encontramos nosotros el capítulo 17 y 18, básicamente son un contraste. En el capítulo 17 vemos la victoria de David, suficiente para entrar a un tribulum. Entró David en una situación pero increíblemente difícil. Persecución hasta el último detalle. David entra el capítulo 18 y entra David en una persecución en manos de Saúl severa, increíblemente más allá de lo que nosotros tal vez pudiéramos pensar. Es allí donde David básicamente vierte su corazón en salmos. Es ahí donde viene delante del Señor y encontramos nosotros los salmos que son increíblemente profundos. En el sufrimiento, ahí él arrancó adentro de su alma poemas, cánticos delante de Dios en su sufrimiento, en su agonía. Aquí encontramos nosotros que, ¿quién ve usted? ¿Quién desea victoria? Usted y yo deseamos victoria, pero usted se da cuenta que con la victoria muchas veces va acompañado un evento, una continuación y una continuación que usted y yo no tenemos control. Nosotros no podemos controlar lo que el Señor va a traer a nuestras manos. Nosotros no podemos controlar si después de una victoria va a venir básicamente la batalla. La batalla se intensificó para David increíblemente. Ahora, hermanos, nuevamente estamos haciendo en este momento un estudio biográfico, no solamente de la vida de David, pero la vida de Saúl, que viene medio entretejido en la vida de David. Hemos visto a Samuel y todos esos personajes suficientes, como dice el apóstol Pablo. En 1 Corintios, el capítulo 10, dice: porque no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de nuestros padres. No quiero que ignoréis. Dice, estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas, ni idolatremos como a ellos. Dice, ni forniquemos, ni tentemos al Señor, ni murmuremos. Dice más adelante el versículo bíblico, y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros quienes hemos alcanzado los fines de los siglos. Hermanos, todo lo que nosotros estamos leyendo en este momento es para su edificación, para su exhortación, para la mía, para la nuestra. Nosotros podemos vernos en la vida de Saúl o nos podemos ver en la vida de David. Aquí podemos nosotros vernos plasmados. Esas cosas no están allí solamente para contemplar y decir, oh, historia. Hermanos, la historia tiene un efecto y debe de tener un efecto no solamente descriptivo, pero tiene que tener un efecto prescriptivo en su vida y la mía. Necesitamos vernos como un espejo. La Escritura básicamente es un espejo. En la Escritura nosotros comenzamos y observamos básicamente lo que es nuestra vida y ver nuestro corazón y ver lo que hay adentro en lo profundo de nuestro corazón y poder decirle al Señor, Señor, enséñame, permíteme ser como esos grandes ejemplos, hombres y mujeres que han pasado la historia y han pasado a la historia como hombres que alcanzaron fe delante de Dios. David fue uno de ellos. En medio de sus debilidades, en medio de lo ordinario que él fue, hermanos, él pasó a la historia como un hombre digno de ser imitado. Pero al mismo tiempo, David se define alrededor a la luz de Saúl. Y hemos observado varios detalles. Hemos observado básicamente tendencias de Saúl, cómo Saúl básicamente batalló, por ejemplo, con la fama. Para él pecó y él no quería tratar con su pecado, él quería la fama. Él vino a Samuel y le dice, mira, yo sé que he pecado, pero forget about it, olvídate de mi pecado. Yo quiero un nombre y yo quiero un gran nombre. Preséntame ante el pueblo. Y Samuel vino y dijo, no, esa no es la manera de tratar las cosas de Dios. Las cosas de Dios no es solamente tu nombre y mi nombre. Las cosas de Dios es tratar primeramente con nuestro pecado. Tratar en lo interno de nuestro corazón y estar bien con nuestro Dios. De lo contrario, Dios no usa vasijas sucias. Dios usa hombres y mujeres que vienen delante del Señor y aprenden a tratar asuntos de corazón delante de Dios. Vasijas limpias, santificadas, para todo buen uso honroso delante de Dios.
Aquí encontramos nosotros a David, estamos viendo un hombre conforme al corazón de Dios. Y lo vemos nosotros que a pesar de que es imperfecto, podemos nosotros aprender grandes cosas. Pero lo vemos nosotros en un background con Saúl. Y vemos nosotros, por ejemplo, si usted observa en ese capítulo 18, el versículo 6 y 9, dice que aconteció cuando volvían de la guerra, dice cuando David volvió de matar al filisteo, dice que salieron las mujeres. Y aquí comenzamos nosotros a ver básicamente cómo David comienza a entrar, sale de la victoria y comienza a entrar a una neblina cargada de desprecio y cargada de persecución. Y dice el versículo que vino David, volvía de matar al filisteo. O sea, viene el capítulo 17, salieron las mujeres de todas las ciudades de Israel cantando y danzando para recibir al rey Saúl, con panderos, con cánticos de alegría, con instrumentos de música. O sea que era un desfile. Era un desfile. Aquí venían celebrando la victoria. David ha matado al filisteo. Y entonces venían, ¿quién iba a agarrar la fama? No era necesariamente David, pero quien debía de agarrar la fama era Saúl, era el rey, el que estaba en la posición. Y dice que venía Saúl, el rey, dice, para recibirle. Y el versículo 7 dice, y cantaban las mujeres, dice, que danzaban y decían, y mire conmigo lo que decían, Saúl, dice, hirió a sus 1000 y David a sus 10,000. Ya ahí hay un problema. Ya ahí hay un problema serio. Ahora, yo creo que David jamás vino a las mujeres y ustedes van a cantar, practicar. No, nada de eso, no. Yo creo que David nunca hizo eso. No hay evidencia en el texto absoluto que David tenía esa mala actitud, ese mal motivo. Pero al ver la situación, las mujeres no podían evadir la realidad. Esta es la realidad. Y dice que venían cantando con panderos, venían con instrumentos de música, venían alegremente y venían diciendo, Saúl hirió, dice, a sus 1000 y David a sus 10,000. O sea que si usted se da cuenta, aquí encontramos nosotros nuevamente David, aquí está David en relación a quién, a Saúl, ahí está Saúl nuevamente. Y dice el versículo bíblico, mire conmigo lo que dice el versículo 8, y se enojó Saúl en gran manera y le desagradó este dicho y dijo, a David dieron 10,000 y a mí 1000, no le falta más que el reino. Y desde aquel día Saúl no miró con buenos ojos a David. Ahora, hermano, usted se da cuenta que aquí hay una dinámica increíble. Aquí encontramos una dinámica y aquí hay un personaje que no habíamos visto anteriormente. El personaje que encontramos aquí no es solamente Saúl en relación a David, pero aquí encontramos nosotros a Jonatán. Usted se da cuenta que aquí hay un contraste muy interesante porque los primeros versículos dice que aconteció cuando él hubo, el versículo 1, de acabar, dice, de hablar con Saúl, el alma de Jonatán quedó ligada al alma de David. Aquí encontramos una dinámica muy interesante. Aquí encontramos nosotros Jonatán, el hijo de Saúl. Dice que el alma de Jonatán quedó ligada a la de David. Y dice la Escritura que Jonatán, dice, amó a David como a sí mismo. Dice Saúl, dice, lo tomó en aquel día. Y dice el versículo bíblico que Jonatán se quitó el manto. Dice, se lo dio a David, le dio ropas, espada, lo cargó de todo completamente. Y salía David a donde quiera que él iba. Y dice que él era prudentemente, se comportaba en todo. Lo puso Saúl sobre, dice, gente de guerra. Dice, la gente lo aceptaba. O sea que la popularidad de David comenzó a subir. Comenzó a subir al punto que venían las hermanas de Israel cantando alegremente y diciendo, Saúl hirió a sus 1000 y David a 10,000. Ahora, esto no le agradó, dice a Saúl, eso no le agradó. Dice que se enojó en gran manera. Se enojó en gran manera. La palabra enojar tiene que ver con un sentimiento caliente dentro del corazón que no lo soporta hasta el punto en que explota. Llega un momento en que su corazón está hirviendo de enojo, de ira. Y la realidad aquí es la siguiente, hermanos. La realidad es, ¿quién está en el poder? Saúl está en el poder.
Pero usted se da cuenta que Saúl tenía problemas y tenía problemas con la fama. Saúl quería acaparar. Saúl no podía permitir, no podía concebir en su mente que hubiera la posibilidad de que alguien más podía salir en las primeras planas. Él tenía que ser y él tenía que ser el primero, y él no estaba dispuesto a compartir esa fama. Él no estaba dispuesto a compartir el nombre, la reputación. Él no estaba dispuesto básicamente a ponerse en un plano secundario. ¿Cómo es posible? Él no tenía la capacidad de regocijarse en la bendición que Dios le había dado a David. Y hermano, ese es un problema serio, muy serio. Hermanos, estas cosas se escribieron para nosotros, para que nosotros no terminemos como Saúl. Saúl no tuvo la capacidad espiritual para poder ver, Dios ha bendecido a David, no fue a mí, Dios lo ha bendecido en maneras especiales. Regocijémonos en la bendición y el talento que Dios le ha dado a David. Hermano, eso es algo que usted y yo necesitamos aprender. Usted y yo necesitamos aprender. Hermano, usted no lo tiene todo. Hermano, usted y yo estamos limitados. Hermano, va a haber gente a nuestro alrededor que va a venir a nuestros lados. Y hermano, nosotros no podemos respirar un ambiente tóxico, un ambiente como el de Saúl. Y entonces, porque hay una bendición, Dios ha bendecido a tal persona y nosotros porque no tenemos esa bendición, porque no cantamos como canta el hermano tal, no toca la música como el hermano tal, porque no predica como el hermano tal, porque no se viste como el hermano tal, porque no trata como el hermano. Hermano, que me escucha hoy en día, ese espíritu tóxico no lo podemos nosotros abrazar. Como creyentes, esas cosas se han escrito para usted y para mí, para que nosotros podamos ver, a usted y a mí nos puede pasar lo de Saúl. Cuide su corazón, guard your heart sobre todas las cosas. Que hermano, si Dios levanta a alguien, hermano, en nuestro midst, en nuestro círculo, Dios levantó a alguien con tal talento que usted no tiene, hermano, ¿de quién le dio ese talento al hermano tal, a la hermana tal? ¿Quién al final del día se lo dio? Se lo dio Dios, Dios se lo dio. ¿Por qué no regocijarnos con eso? ¿Por qué no venir a un lado y decir, hermano, cómo yo puedo hermosear tu ministerio? ¿Cómo yo puedo hacer que brille tu ministerio? Esa debería de ser la actitud nuestra. Usted se da cuenta, hermano, todo esto se ha escrito, mire, del capítulo 18 hasta el final del libro, todo tiene que ver, para que el lector pueda ver la amargura y el enojo que Saúl tenía, para que usted y yo aprendamos. Ese no es el camino, esa no es la manera. Hermano, muchas veces cuando entramos en ese pecado y en esa actitud, hermano, no solamente destruimos lo que Dios ha levantado, pero nos destruimos nosotros mismos. ¿Usted recuerda que Saúl no terminó bien? Saúl no terminó bien. ¿Y sabe por qué está eso escrito? Para usted y para mí. ¿Sabe cuál es nuestra tendencia muchas veces? A no apreciar lo que Dios ha hecho. Dios trae talento y nosotros nos sentimos llenos de celo. Y nos come el celo. Y nos come muchas veces. Allá dentro de nosotros, en lugar de haber alegría y gozo, hay enojo. Nuestra sangre está hirviendo. Y entonces decimos nosotros, ¿por qué él sí y no yo? Hermano precioso que me escucha, hermanito lindo, estas cosas están escritas para nosotros, para que nosotros nos podamos ver en el espejo, ver nuestros corazones y que nos hagamos la pregunta a nosotros mismos y decir, y realmente yo me regocijo en el don, el talento que la gente... hermano, cuando usted llega a ese punto, mire, Saúl no pudo sobrepasar eso, porque sobrepasar eso es de grandes. Pero si usted tiene la capacidad de sobrepasar eso, usted es un grande, aunque usted no brille, aunque usted no esté en la primera página, aunque otros van a tener que brillar, pero si usted tiene la capacidad de poder ver y apreciar lo que Dios ha hecho en el corazón de una persona, hermano, come alongside of that person. Y hermano, póngase usted, si el Señor le va a usar a usted como un instrumento en las manos para levantar grandes hombres de Dios, para levantar David, hermano, gloria al Señor.
Gloria al Señor. Hermano, yo me pregunto, mire, la próxima semana voy a dar una orientación de lo que yo estuve haciendo en Latinoamérica. Y hermano, mire, esta última vez que fui, me dediqué, hermano, 2 semanas, 15 hombres, entre ellos, hermano, jovencitos de 19 años que tienen un llamado, hermano, para el ministerio, que usted está invirtiendo, yo estoy invirtiendo en la vida de ellos. Hermanos, algunos de ellos no se les nota, a otros se les nota. Y usted ve, wow, qué increíble el brillo que este hermano. Y que yo me vaya a poner enojado, hermano. Que yo me vaya a disgustar por lo que Dios le ha dado. No, hermano, si Dios le va a usar a usted y a mí para poder embellecer la vida de otros, hermano, eso es de grandes. Se necesita un hombre grande, que pueda reconocer que Dios está bendiciendo. Y tal vez no va a bendecir a través de mi vida en esa grandeza, pero va a bendecir a través de otras personas. Hermano, esos grandes hombres que usted ve, tienen a su alrededor gente más grande que ellos mismos. ¿Usted ha escuchado ese adagio que dice que detrás de un gran hombre hay una gran mujer? Una gran mujer que ha llegado a un punto determinante en su vida y ha dicho, mi brillo es que mi esposo brille. Hermano, para eso se requiere gran humildad. Para eso se requiere gran grandeza. Saúl no tuvo la capacidad de hacer eso. Y hermano, del capítulo 18 en adelante nosotros vemos la amargura y el enojo de Saúl suficiente para que usted pueda ver su corazón, para que nosotros nos podamos ver ahí y que nosotros podamos vernos reflejados. Usted se da cuenta que las mujeres que venían con pandero, a saber que venían cantando ahí, cualquier corito ahí que venían cantando. Saúl hirió a mí. Y la fama corrió, la fama ya estaba ahí. Imagínese usted que esa fama corrió no solamente en Israel, pero usted lee más adelante, por ejemplo, con los filisteos. Mire, por ejemplo, en el capítulo 21, dice, y levantándose David aquel día, huyó en presencia de Saúl, y se fue a Aquis, rey de Gat, que básicamente era un filisteo. Y los siervos de Aquis le dijeron, ¿no es este David, el rey de la tierra, el rey de la tierra? Dice, ¿no es este quien cantan, dice, en la danza diciendo, hirió Saúl a sus 1000 y a David a sus 10,000? O sea que ya la fama había corrido. Esto no era solamente de unas pocas mujeres que estaban, ya la fama había llegado hasta los filisteos. A David lo conocían, a Saúl lo conocían, no como los 10,000, sino como los 1000. Ya había corrido. ¿Y qué va a hacer usted y yo a lo obvio? Lo obvio es lo obvio. Cuando alguien tiene un talento es obvio. Y usted puede decirle, no le aplaudas. Ok, no le aplaudo, pero allá adentro está, pero me entiende. Usted está aplaudiendo. Lo obvio, la realidad es la realidad. Esa es la realidad. Y esa realidad uno no la puede evitar. Cuando alguien ha surgido y alguien Dios lo ha dotado, Dios, hermano, lo menos que podemos nosotros hacer, Señor, dame la capacidad, la humildad para poder venir al lado y poder levantar grandes hombres. Para la gloria, la honra del Señor. Saúl no tuvo esa capacidad. Y entonces en esa zozobra, dice la Escritura, mire qué interesante, dice la Escritura, que Saúl dice, en ese hecho dice, Saúl dice que se abatió, dice que se enojó. Mire conmigo el versículo 12. Dice que se enojó Saúl en gran manera. Y mire lo que dice este pasaje bíblico. Mas Saúl estaba temeroso. Yaré es el verbo. Dice que estaba temeroso de David por cuanto Jehová estaba con él. Y le había apartado, dice, y se había apartado de Saúl. O sea que usted se da cuenta, la virtud de Saúl es que Dios estaba con él. Hombre, eso debería de ser razón suficiente para decir en mi mente y mi corazón, si Dios está ahí, yo quiero estar ahí. Yo quiero ser parte de la historia de Dios. Si Dios está en la vida de ese hombre, de esa mujer, yo quiero ser parte de eso. Dios está ahí. Dios está ahí. Pero usted se da cuenta que la reacción de Saúl no fue solamente enojo,
se enojó en gran manera, pero dice la Escritura que hubo temor. La palabra yaré tiene que ver nuevamente con celo. La palabra está conectada con celo. Celo al punto que dice la Escritura, mire conmigo más adelante la misma palabra, pero Saúl dice, en el versículo 28 dice, pero Saúl, viendo y considerando que Jehová estaba con David y que su hija Mical lo amaba, tuvo más temor de David, la misma palabra, celo de David, y fue enemigo de David todos los días. Porque usted se da cuenta que la amargura y el enojo no se quedan ahí. Es una enfermedad que carcome y se desata y comienza a tomar proporciones increíbles. Mire lo que dice este capítulo 19, versículo 1. Hablaba Saúl a Jonatán, su hijo, y todos sus siervos. ¿Para qué cosa? Para que matasen a David. Pero Jonatán, hijo de Saúl, amaba a David en gran manera. Usted se da cuenta que esa amargura que tenía Saúl, esa amargura comenzó a tomar forma. Y comenzó a tomar forma ese celo, dice la Escritura, que no solamente tenía celo de David, pero dice que comenzó a decirle a sus siervos que matasen a David. Porque, hermanos, la realidad es esta, que no se puede ignorar. Santiago nos enseña y nos dice, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis, dice la Escritura, ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino que es terrenal, animal, diabólica. Cuando hay celo, cuando hay amargura, cuando hay contención en el corazón, hermano, esa sabiduría es terrenal, animal, diabólica, porque donde hay celo y contención, allá hay perturbación y toda obra perversa. Este es Saúl. Saúl es este. Saúl es la primer parte de esa porción bíblica. La segunda parte dice, pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después es pacífica, es amable, benigna, llena de misericordia, de buenos frutos, dice sin incertidumbre ni hipocresía, y el fruto de justicia se siembra en paz para con los que hacen la paz. En otras palabras, cuando usted sabe que Dios ha levantado a una persona, a un hombre, y Dios lo va a usar, y Dios está con él, al punto de que usted ve la prudencia de ese hombre, hermano, usted trata a esa persona no con amargura, no con enojo, no con tensión, no con sabiduría terrenal, animal, diabólica. Usted lo trata y lo trata con la sabiduría que es de lo alto. Sabe, primeramente es pura. Usted obra en su corazón, hay pureza, no hay, hermano, un corazón contaminado. Es pacífica, usted busca la paz, es amable, es benigna. Usted anda buscando como, hermano, usted abraza para bendecir. Dice el versículo, es llena de misericordia, dice de buenos frutos, no hay incertidumbre, no hay hipocresía. ¿Cómo usted trata al hombre de Dios? A esa persona donde usted sabe perfectamente bien que Dios está bendiciendo. ¿Cómo le trata? ¿Le trata con hipocresía? No, esa no es la sabiduría que viene de lo alto. La sabiduría que viene de lo alto es esa. Esa es la sabiduría que viene de lo alto. Usted se da cuenta que aquí encontramos nosotros por un lado, por un lado encontramos nosotros a Saúl, y Saúl hundido en una sabiduría terrenal, animal, diabólica. ¿En cuántas ocasiones Saúl quiso quitarle la vida a David? ¿En cuántas quiso enclavarle la espada a David? Como queriendo decir, ¿me entiende? Mato a David y se acabó Dios. No. Todo lo que usted y yo podemos hacer, hermano, a los vientos de Dios, cuando Dios sopla en una dirección, todo lo que usted y yo podemos hacer, hermanos, es ajustarnos a ese soplo. Y hermano, si va por esa dirección, no vaya a lo contrario, no vaya a lo contrario. Por eso, hermano, es increíblemente importante que todos y cada uno de nosotros cuidemos nuestro corazón, porque de vez en cuando Dios nos sorprende.
De vez en cuando Dios nos sorprende y Dios levanta a hombres. Hermano, usted se da cuenta, hermanito precioso que me escucha hoy en día, Dios está en el negocio de levantar hombres, de llamar hombres. Mujeres, hermano, al ministerio. Mire, de nuestra congregación se va a levantar una siguiente generación. Y entonces tal vez va a ser el hijo del hermano, el hijo de la hermana. Y entonces lo vamos a ver nosotros. Y el mocoso este. Hermano, si Dios está en ese mocoso, dígale al Señor, hermano, dígale al Señor que usted no venga, porque es el hijo del hermano tal y yo tengo problema con el hermano. Hermano, usted tiene problema con el hermano tal, usted va a tener problema con Dios. Porque si Dios quiere bendecir a esa persona, si Dios quiere, hermano, obrar a través de esa persona, Dios lo va a hacer y todo lo que nosotros podemos hacer, hermano, es simplemente pedirle al Señor, Señor, hazme instrumento en tus manos, que haya sabiduría de lo alto, que yo pueda tratar a esta persona con pureza en mi corazón, con ser pacificador, ser amable, ser benigno, lleno de misericordia, de buenos frutos, no en hipocresía, en incertidumbre, no, sino sembrar el fruto en paz, sabiendo que Dios está allí haciendo que las cosas pasen. Usted se da cuenta que encontramos David en relación a Saúl y es una relación pero terriblemente perdida. Pero encontramos nosotros una relación con Jonatán. Jonatán, una relación muy linda. Habló Saúl a Jonatán, su hijo, dice, y a todos los siervos para que lo matasen. Pero mire lo que hizo Jonatán. Jonatán, hijo de Saúl, amaba a David en gran manera. O sea que la lealtad de Jonatán no era con su padre primeramente. Usted se da cuenta que eso se escribió para usted y para mí. Hermano, nuestra primer lealtad no es con mi padre, mi genealogía. Mi primer lealtad es con lo que Dios está haciendo en la vida de la gente que está a nuestro alrededor. Jonatán tuvo la capacidad de poder ver que Dios, y usted lo encuentra, usted lea, regrese al texto y usted se va a dar cuenta que Jonatán sabía que Dios estaba con David. Y porque estaba con David, él no dijo, amargura. Él no escogió amargura. Él no escogió Santiago capítulo 3, versículo 13 al 16. Él escogió el versículo 17 en adelante. Él escogió la sabiduría que es de lo alto, con misericordia, benignidad, con pureza. Y entonces dice la Escritura que Jonatán, hijo, dice, de Saúl, amaba a David en gran manera, porque la mano de Dios estaba en David. Y una pausa breve, hermano, usted ve, por ejemplo, usted observa, por ejemplo, la prudencia de David. Mire la prudencia de David en lo que consistía. Dice que salía David a donde quiera que Saúl le enviaba y se portaba, dice, prudentemente. En cuatro ocasiones usted encuentra esa palabra prudentemente. Prudentemente. Mire conmigo esa palabra prudentemente. David se portaba prudentemente. El versículo 14 y 15 dice, y David se conducía prudentemente en todos los asuntos, y Jehová estaba con él. Saúl veía eso. Jonatán veía eso. Saúl respondió en amargura. Jonatán respondió con lealtad, con sabiduría que es de lo alto. Dice, Jehová estaba con él, y viendo Saúl que se portaba tan prudentemente, tenía temor de él. En lugar de aplaudirle, celo en su corazón. Y dice la Escritura, mire, más adelante el versículo 30, y salieron, dice, a la campaña los príncipes de los filisteos. Cada vez que salía, David tenía la palabra éxito, es exactamente la misma palabra para prudencia. Tenía éxito que todos, dicen los siervos de Saúl, por lo cual se hizo, dice, de mucha estima su nombre. Éxito y prudencia van de la mano, es exactamente la misma palabra. La palabra básicamente es esa palabra que usted ve ahí, sakal. La palabra sakal tiene que ver con instrucción, con devoción, con entendimiento, con atención, con dominio propio. La palabra, mire qué interesante, se portaba prudentemente, tenía éxito, sakal, prudentemente, sakal. Mire, esa palabra sakal, usted la sigue en el libro de Proverbios, los libros de sabiduría, y usted encuentra, por ejemplo, la palabra. En las muchas palabras no falta pecado, mas el que refrena sus labios es sakal. Refrena sus lenguas, La prudencia de David
No era solamente de que, un hombre dotado. No, en sus labios, sus palabras, dice, se refrena. Dice, un hombre prudente es uno que refrena, controla sus lenguas. Mire conmigo, por ejemplo, el capítulo 16, versículo 23. El corazón del sabio hace sacar su boca, prudente su boca, y añade gracia a sus labios. Usted se da cuenta que el sacar, el prudente, está increíblemente relacionado con las cosas que usted habla, con el control de su lengua. O sea que de su lengua, de sus labios, no va a salir agua dulce y salada. O es bendición, pero no maldición. Hermano, lo más básico, lo más prudente. Mire lo que dice el capítulo 21, el versículo 11. Cuando el escarnecedor es castigado, el simple se hace sacá, se hace sabio. Y cuando se le amonesta al sabio sacá, aprende ciencia. O sea que alguien lo reprende, y entonces usted gana sabiduría, usted gana entendimiento. ¿Usted quiere saber si usted es un sacá? Alguien lo amonesta, quiero ver cómo usted responde. Si usted es un necio y usted dice, a mí nadie me dice nada, ok, siga como Saúl. Pero si usted, hermano, llega a un momento que un hombre sabio viene con amor y lo reprende, hermano, una evidencia conforme al libro de Proverbios que un hombre sacá es un hombre que aprende de las amonestaciones. Aprende de las amonestaciones. Alguien lo exhorta y no lo tira a la basura, sino que tiene la capacidad de decir, yo no he terminado y necesito gente a mi alrededor que pueda ayudarme a entender la vida. Mire conmigo el capítulo 23 del libro de Proverbios, dice, no te afanes por hacerte rico, sé sacá, sé prudente, desiste. ¿Sabe lo que usted y yo debemos de buscar? Sacá. Debemos de ser como David. David básicamente eso fue. David, su prudencia estaba en relación a Dios al punto de controlar su lengua, al punto de no desbocarse en la riqueza. Dice, no te afanes por hacerte rico. ¿Por qué? ¿Por qué? Dice el versículo, sé prudente y desiste a tu propia destrucción. Nuestra orientación debe de ser, hermano, hombres como David. David fue un hombre sacado, un hombre prudente, un hombre que controló su lengua, controló sus sentimientos, un hombre templado, un hombre que tuvo la capacidad de buscar sobre todas las cosas en medio de riqueza, esa prudencia. Usted se da cuenta que la Escritura nos enseña, nos dice que habló Saúl a Jonatán, su hijo, y todos sus siervos para que matasen a David, pero Jonatán, hijo de Saúl, amaba a David en gran manera. Mire, aquí encontramos nosotros, por un lado, usted se da cuenta, aquí encontramos nosotros a Saúl con amargura, queriendo erradicar a David, queriendo desaparecerlo del mapa, pero por el otro lado encontramos nosotros a Jonatán, y Jonatán fue un hombre con prudencia, con sabiduría, un hombre que tuvo la capacidad de ver en ese hombre, ahí está Dios, en ese hombre, Dios, hay algo especial en ese hombre. Que me guste o no me guste, que sea de mi agrado o no me agrado, Dios está ahí y yo necesito aprender a respetar a ese hombre. Y entonces usted ve por lo menos, hermano, 3 características de una relación cuando realmente se ama, cuando hay un amigo genuino. Hermano, cuando hay un enemigo, cuando hay un Saúl, hermano, nada usted puede hacer, solamente encomendarlo a la gracia de Dios o encomendarlo a Dios y que Dios se encargue, el juicio de Dios va a venir. Pero hermano, cuando hay un amigo genuino, usted y yo necesitamos esos amigos genuinos, necesitamos Jonatanes a nuestro alrededor. Usted se da cuenta que estas cosas se han escrito para usted y para mí, no solamente para que aprendamos de los malos ejemplos, pero que aprendamos también de los buenos ejemplos. Hermano, aquí habla, básicamente este pasaje nos habla acerca de lo que realmente debería de ser caracterizada una amistad genuina, auténtica. 3 características increíblemente importantes. Ahora, hermanos, de la amistad se ha hablado tanto. Estaba leyendo, por ejemplo, a Mario Vargas Llosa esta semana pasada, y él hablaba, por ejemplo, hablaba de un poeta francés, y él decía que este poeta dice que su mejor amigo era el perro. Usted sabe, el mejor amigo del hombre es el perro, ¿no? Entonces, este poeta dice que antes de leer sus poemas a cualquier audiencia, su primera audiencia era su perro, su amigo. Y entonces escribía, y dice Llosa, dice que le leía a su perro, y entonces ya el perro ya estaba acostumbrado, era tan íntimo amigo el perro, que dice que cuando le leía y cuando el perro movía la cola,
eso quería decir que la poesía ya estaba preparada. Ya la podía traer a otra audiencia. Pero cuando el perro comenzaba a morderse la cola y comenzaba a ladrar, entonces él interpretaba eso, que la poesía todavía no estaba lista. Y entonces tenía que regresar nuevamente y a pulir la poesía. Ahora, hermano, yo no sé qué es lo que usted cree, si el mejor amigo del hombre es el perro. Hermano, yo no estoy hablando de amigos de perro, yo estoy hablando de amigos genuinos como Jonatán. Usted y yo necesitamos no solamente perros. No podemos caer como el error de este hombre que decía, mi amigo es el perro y yo necesito 2 amigos. Y le decía a la esposa, amor, yo necesito 2 amigos. Ya mi primer amigo es el perro. Entonces la esposa se fue a la tienda y le trajo otro perro para que tuviera 2 amigos. Porque el hombre con los perros era bueno, pero con la esposa era un dragón completo. Y hermano, muchas veces terminamos así. Muchas veces terminamos siendo amigos del perro porque el perro lo único que va a hacer es mover la cola o ladrar. Hasta ahí nomás. Y muchas veces no tenemos la capacidad de poder conectar en una manera significativa con la gente que está a nuestro alrededor. Podemos conectar con el pajarito, pajarito, todo, con la culebra, todo, conectamos con toda la creación que Dios ha hecho. Pero cuando se trata de nuestra esposa, cuando se trata de nuestro hermano, usted se da cuenta que el prudente, el sacao, tiene la capacidad aún de poder asumir la exhortación de un hombre sabio. Puede crecer, tiene esa capacidad. David lo hacía. Ahora, usted ve la relación de Saúl y David enfermiza, mala, por la amargura que hubo en la vida de Saúl. Pero Jonatán encontramos por lo menos 3 características de lo que debería de ser nuestras amistades los unos con los otros. 3 cualidades, hermanos, que usted y yo necesitamos aprender. 3 características de un verdadero amigo que usted y yo necesitamos fomentar. Este realmente es un amigo, no es el perro. Este es realmente un amigo. Número 1, hermano, usted se da cuenta que aquí hay sacrificio. Un amigo genuinamente. Jonatán se dio cuenta que Dios estaba en la vida de Saúl. ¿Y sabe lo que Jonatán hizo? Él se sacrificó. Dice el versículo, por ejemplo, 4, el capítulo 18. Y Jonatán se quitó. Dice, se quitó el manto que llevaba y se lo dio a David y otra ropa suya, dice, hasta su espada, arco, todo, se lo dio. Cuando usted ve la transición, David no era parte del reinado todavía. David era todavía, a pesar de su fama, David todavía era un nobody, un desconocido. Y aquí vino Jonatán, lo amaba. ¿Y qué es lo que significa eso? ¿Qué es lo que significa? ¿Sabe lo que significa? ¿Sabe la actitud que usted ve en Jonatán? La actitud que usted ve en Jonatán no es la de su padre. La de su padre fue amargura, celo, contienda. Pero en Jonatán usted ve sacrificio. Mire lo que dice, por ejemplo, el versículo 4, el capítulo 20. Y Jonatán dijo a David, lo que deseares tú, dice, tu alma haré por ti. O sea que él está dispuesto a sacrificarse por su amigo. ¿Se acuerda Juan capítulo 15? Un verdadero amigo, ¿quién es? Uno que pone su vida por su amigo. Uno que está dispuesto a sacrificarse por la otra persona. Hermanos, voluntariamente, conscientemente, deliberadamente, un perro no va a hacer eso. Instintivamente, por su dueño va a hacer cualquier cosa. Hermanos, nosotros mismos cuando reconocemos que Dios está obrando en la vida de una persona, hermanos, nuestra primera reacción debería de ser volutiva, consciente. Yo me voy a sacrificar porque allí hay algo, Dios está bendiciendo en la vida de ese hombre. Dios está haciendo algo especial. Y aunque yo tenga que sacrificarme, aunque yo tenga que ceder, yo quiero ver lo que Dios va a hacer en la vida de ese hombre. Dios hizo grandes cosas en la vida de David. Y ahí hay relaciones. Hay buenas relaciones y hay malas relaciones. Esas malas relaciones, hermanos, están escritas para usted y para mí. Esas buenas relaciones están escritas para usted y para mí, para que nosotros aprendamos que nuestras relaciones deben de ser caracterizadas por sacrificio. Usted ve que Dios está obrando en la vida de un hombre. Hermano, sacrifíquese por algo más grande que usted y que yo. Número 2, hermano, muy importante. Aquí hay lealtad, hermano. Aquí hay lealtad. Mire conmigo este episodio.
Dice versículo 4 del capítulo 19, y Jonatán habló bien de David a Saúl su padre y le dijo, mire, está intercediendo. Aquí está Jonatán abogando. ¿Qué es lo que quiere Saúl? Erradicar, matar a David. Y dice que Jonatán habló bien de David a Saúl su padre. Y le dijo, no peque el rey contra su siervo David, porque ninguna cosa ha cometido contra ti, nada malo ha hecho, y porque sus obras han sido muy buenas para contigo. ¿Por qué tener esa actitud? Lo que él ha hecho no es en contra de ti, ha hecho algo bueno, por lo bueno va a sufrir. Mira el versículo 5, pues él tomó, dice, su vida en su mano, mató al filisteo. Jehová dio gran salvación a todo Israel. Tú lo viste y te alegraste por un momento, pero lo hizo. Pero la ira, el enojo se lo comió. Le dice Jonatán, ¿por qué pues pecarás contra la sangre inocente matando a David sin causa? ¿Sabe lo que está haciendo David? Lo que está haciendo Jonatán por David. Está abogando, está defendiendo. Este hombre está siendo leal a David. Y hermano, cuando usted encuentra un amigo genuino, es un amigo que se sacrifica, número uno, por lo que Dios va a hacer a través de esa persona, pero es un hombre que es leal. Un hombre que es leal. Hermano, usted no quiere tratar alrededor suyo gente desleal. Gente que por un lado le cantan y le dicen todo, pero por atrás, hermano, hay deslealtad. Hermano, una amistad genuina es una amistad basada en lealtad. Lealtad significa cuidarle las espaldas a ese hombre que es insignificante, pero hay un ingrediente especial, y el ingrediente es Dios está ahí. Sacrificio, lealtad. Mire conmigo, hermano, Jonatán habló a Saúl, su padre. Mire conmigo, número 3. Ánimo. Mire conmigo lo que dice el capítulo 23, versículo 15-16. Viendo pues David que Saúl había salido en busca de su vida, o sea, quería matarlo. Sí, dice, se estuvo, dice, en Ores, en el desierto de Sif. Y mire conmigo lo que hizo Jonatán. Dice que Jonatán se levantó, vino a David a Ores, y mire lo que hizo. Fortaleció su mano en Dios. ¿Qué significa que fortaleció su mano? Jonatán fortaleció la mano de David en Dios. ¿Qué significa eso? Mire lo que dice la Biblia en las Américas. Y le fortaleció en Dios. Mire la NIV lo que dice. Lo animó a seguir confiando en Dios. Ese es un amigo legítimo. Un amigo legítimo, hermano, un amigo legítimo no es solamente un hombre que se sacrifica por el hombre que Dios está utilizando, pero es un hombre leal y es un hombre en quien usted va a encontrar palabras de ánimo. Hermanos, en el ministerio, ¿cuánta necesita amigos genuinos? Amigos que pueden venir a su alrededor y que pueden darle una palabra. Cualquier hermano, mire, lo más común que usted encuentra son palabras destructivas, palabras con veneno, palabras, hermana, llenas de celo y amargura. Usted se dio cuenta, por ejemplo, esta semana lo que le sucedió al hermano Rick Warren. Usted no puede, tal vez no va a estar de acuerdo con todo lo que el hermano Rick Warren tal vez tiene que decir, pero esta semana su hijo se suicidó y mi esposa me estaba haciendo leer, hermano, textos de gente que le están diciendo a él, esto lo hiciste por el desprecio de esto, tu hijo se murió porque tú estabas en contra de los homosexuales, tu hijo se suicidó o sea que del palo caído están haciendo leña, de gente que usted no pudiera pensar que eso pudiera venir de tal persona. Pero cuando hay amargura, hermano, hay toda obra perversa. Hermano, eso cualquiera lo puede, usted no tiene que pensar 2 ni 3 veces. Pero hermano, animar a otros, usted necesita pensar. Porque cuando usted quiere edificar a otros, especialmente los hombres en que la mano de Dios está ahí, usted necesita pensar 2, 3 veces. Usted es un hombre sacado.
Usted es un hombre prudente. Control de sus labios para poder edificar a la gente que está a su alrededor. ¿Sabe lo que dice el libro de Efesios? El libro de Efesios nos enseña y nos dice: quítese de vosotros toda amargura, todo enojo, toda ira, gritería, maledicencia, toda malicia. Antes, sed benignos unos a otros, misericordiosos, perdonando los unos a los otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Hermanos, tenemos un modelo, y el modelo es Cristo. Tenemos no solamente un David histórico, tenemos un David cristocéntrico, profético. Hermano, en David profético, en ese David de Davides, perfecto, en él nosotros podemos vernos y de él necesitamos nosotros aprender. No, hermanos, en la ira, en la amargura, en el enojo, la gritería, maledicencia. Eso no debe de ser característico de nosotros. Saúl no tiene que ser parte de nuestra vida. ¿Sabe por qué estar ahí, hermano? Para usted y para mí. Pero ¿sabe esos buenos ejemplos para qué están ahí? Para que usted y yo aprendamos a ser buenos amigos. Hermanos, reconociendo que Dios obra. Y que en lugar, hermano, de volvernos en amargura, en celo, en tanta cosa, sabiduría que es terrenal, animal, diabólica, que nosotros podamos venir y fortalecernos en el Señor, tener la fe para saber de que Dios está obrando en la vida de gente que está a nuestro alrededor. Sacrificarnos, ser leales, hermanos, tener palabras de ánimo. Usted no sabe a quién Dios va a levantar. Usted no sabe. Hermanos, hermano, yo no tenía una idea de lo que Dios iba a hacer con mi vida. Yo tenía 16, 17 años, hermano, en la iglesia del Señor. Todos me daban la vuelta. Solamente de ver peludo y todo hecho pedazo, nadie daba un penny. Pero hermano, yo quiero decirle, el Señor hizo la obra en mi vida. Hermanos, en nuestra iglesia tenemos peluditos también. Unos pelones, otros pelones. Hermano, no le dé la vuelta. Hermano, sea sensible al Señor, no sea Saúl. Hermano, seamos David. Y comencemos nosotros a ver, hermano, lo que Dios está haciendo en la vida de los que están a nuestro alrededor. Y hermanos, vengamos al lado de esos hombres que van a recibir el desafío para la siguiente generación. Que hermanos, vengamos al lado, sacrifiquémonos, seamos leales, tengamos palabras de ánimo, edifiquemos a los que están a nuestro alrededor. Yo le pregunto a usted, ¿es usted Saúl? ¿Su vida se caracteriza como la vida de Saúl? ¿Hay celo, hay amargura, contienda? ¿O es usted prudente, sacado? Un hombre que reconoce algo especial Dios está haciendo en la vida de ese hombre. Y yo quiero ponerme a la par, sacrificarme, ser leal y, hermanos, tener palabras de ánimo. Incline su rostro en este momento, demos gracias a nuestro Dios. Amantísimo Padre Celestial, Señor, enséñanos, Señor, a quitar de nosotros, de nuestra vida, toda amargura, enojo, toda ira, gritería, maledicencia, malicia. Señor, quita esas cosas, Señor. Esa es la vida de Saúl. No queremos la vida de Saúl. Queremos la vida de David. Queremos la vida de Jonatán. Queremos ser benignos, misericordiosos. Queremos, Señor, ser perdonadores. Queremos abrazar, Señor, la sabiduría que es de lo alto, no la sabiduría terrenal, animal, diabólica. Queremos, Padre bendito, traerte todo honor y toda gloria a medida que traemos nuestros corazones y hay pureza, paz, amabilidad, benignidad, misericordia, bondad, mansedumbre. Señor, enséñanos a sembrar en la vida de otros
especialmente en la vida de hombres y mujeres que vemos que están marcados por lo que Dios quiere hacer en la vida de ellos. Señor, enséñanos a tener ojos espirituales para ver más allá de las cosas ordinarias. Señor, bendice tu iglesia. Bendice a tu iglesia ricamente. Bendice la vida de cada uno de mis hermanos. Señor, yo intercedo por la vida de cada uno de mis amados. Y enséñanos, Señor, a crear un ambiente donde podamos, Señor, tener, Señor, a hombres y mujeres que se están creciendo, están, Señor, creciendo para tu honor y para tu gloria. Hay hombres alrededor, mujeres alrededor, que están creando esa incubadora de hombres y mujeres de Dios. Señor mío, muchísimas gracias te doy, porque podemos aprender de hombres que terminaron mal, pero también de hombres que terminaron bien. Señor mío, desafíanos. Queremos ser prudentes para tu honor y tu gloria. Queremos, Señor, fortalecer amistades que estén, Señor, caracterizadas por el sacrificio, la lealtad y el ánimo. Señor, nuevamente quiero darte las gracias por hermanos que esta misma semana, han hecho una diferencia increíble en mi vida. Señor, quiero darte las gracias por palabras de ánimo, de edificación que ha salido de tu iglesia. Señor, te doy todo honor y toda gloria. Señor, encomiendo la familia Warren para que tú, Señor, les cuides, les bendigas, que tú les hagas experimentar tu gracia en este momento de dolor. Bendíceles, Señor, ricamente. Y te damos gracias, Padre bendito, porque nos permites el privilegio de identificar lo que tú, Señor, estás haciendo a nuestro alrededor y ser, Señor, hombres que edificamos, no hombres que destruimos. Señor mío, te amamos. Te amamos. Bendice tu iglesia. Lo rogamos en el nombre de Jesús y para tu gloria. Amén. Hoy mi objetivo es buscar a Dios. Solo Él pudo salvarme. Si algún día anduve perdido yo,